Buenos días, hermanos. Hoy 12 de julio la iglesia celebra la memoria de San Juan Gualberto, abad y fundador. Originario de Florencia, en Italia, nació en el siglo X en el seno de una familia acomodada italiana. Nació en el año 985. Su familia eran propietarios del castillo de Petroio, en Val di Pesa, un lugar frecuentado por Juan Gualberto. Su formación fue pésima, fue casi analfabeto, pero suplió esa deficiencia con las muchas virtudes que le acompañaban. Solo tuvo un hermano, Hugo, que era más joven que él, al que amaba mucho. Tratándose del heredero, Juan, el mayor, su padre había depositado en él muchos sueños y esperanzas. Esperaba que escalase puestos de relevancia en el gobierno. Entonces la sociedad estaba inmersa en continuos conflictos y guerras entre ciudades y pequeños feudos. En medio de ellos, en el año 1003, el día de Viernes Santo, Hugo fue asesinado sin que haya noticia de la verdadera causa de esta tragedia para la familia. Quedó muy marcado Juan por la muerte y el asesinato de su hermano. Su padre y su hermano, Juan, que entonces tenía 18 años, se propusieron tomar la justicia por su mano y vengar la sangre de su hermano difunto, asesinado. Pero el asesino huyó. En otra ocasión, Juan se dirigía a Florencia en un caballo acompañado de un grupo de hombres armados, y en las inmediaciones de San Miniato se vio envuelto en una reyerta. Entre los oponentes reconoció al verdugo de su hermano y empuñó un arma para darle muerte y vengarlo, cuando la súplica del criminal cayó sobre él como un rayo. El homicida, viéndose objeto de venganza y sin posibilidad alguna de escapar, descendió del caballo y rogó hincado de rodillas: «Hoy, Juan, es Viernes Santo, por Cristo que murió por nosotros en la cruz, perdóname la vida». Juan no se inmutó. El afán de saldar la deuda de su hermano era mucho más grande que la posibilidad de perdón y de penitencia hacia el asesino de su hermano, y se dispuso a ejecutarlo cuando nuevamente, en ese desesperado y último intento por salvar la vida, el hombre alzó los ojos al cielo con una conmovedora oración: «Jesús, Hijo de Dios, perdóname tú al menos». Como un fogonazo y un rayo que le atravesara su alma, el santo recordó el gesto supremo del perdón de Cristo que ofreció y dio en la cruz al buen ladrón, y envainó la espada. Ese acto de misericordia contra aquel que le había arrebatado a su único hermano atrajo para sí la gracia de Cristo. Se llenó del Espíritu de Dios y, dejando su cabalgadura, lo abrazó, diciendo: «Por amor a Cristo, por la sangre que hoy derramó Jesús en la cruz, te perdono». Poco después se dirigió al monasterio benedictino de San Miniato y se postró ante una imagen de Cristo crucificado, llevando en su corazón una fuerte impresión de lo sucedido. Allí tuvo lugar un hecho extraordinario. La imagen del Redentor se inclinó hacia él y vislumbró en dulce gesto el infinito amor que le profesaba. Después ya no fue el mismo. Lo primero que hizo en cuanto pudo, una vez abandonó las armas, fue acudir a un monasterio benedictino para ingresar en él como monje. Dejó el mundo, quería vivir solo para Cristo su Señor. Su padre, profundamente contrariado por la noticia, se trasladó al convento con el firme propósito de disuadirlo y que hiciera renunciar a su hijo de tal propósito. Pero fue inútil. Juan ya había tomado una decisión firme e irrevocable: seguir a Jesucristo hasta el fin de los días de su vida, entregándole su vida como religioso. Al constatar su férrea determinación, su padre lo bendijo. Tras la muerte del abad, fue designado nuevo abad para sucederle. La simonía estaba en el aire, en el vivir de los hombres y también de los monjes. Y él abandonó la comunidad habiendo denunciado tal práctica en la plaza pública de la localidad.
A continuación, junto a otro religioso, eligió un lugar retirado para vivir en Camáldula. No le pareció suficientemente apartado y se dispuso a partir de nuevo hacia Vallumbrosa. Al momento de la despedida, San Romualdo, fundador de la Camáldula, le vaticinó su misión como fundador. Y en efecto, en ese lugar instituyó una nueva orden que se dirigió por la regla de San Benito de Nursia. Si bien Juan la reformó, las modificaciones que introdujo afectaban al trabajo manual de los monjes del coro, que lo suprimió. Y además acogió a los hermanos legos, siendo probablemente pionero dentro del monacato en la aceptación de este tipo de conversi, de este tipo de convertidos y hechos monjes sin ser presbíteros o recibir orden sacerdotal, el sacramento del orden. Su mayor preocupación era mantener indemne la caridad que había de impregnar la vida comunitaria. ¿Cuál era la clave, el secreto? Para conservar inviolablemente esta virtud, la caridad, es inmensamente útil la comunión de los hermanos reunidos en torno al gobierno de una sola persona, decía. La atracción por la vida monacal se incrementó y surgieron muchas vocaciones a su alrededor. Con ellas pudo continuar fundando monasterios por toda la Toscana y regiones colindantes. Construyó escuelas para el estudio de la gramática, de la retórica, de las otras artes. Nosotros diríamos hoy de las ciencias humanas, de las humanidades. Los bienes que recababa de los ricos los destinaba al auxilio de los pobres. Su presencia y la de sus hermanos constituyeron un faro luminoso en la oscuridad espiritual en la que se hallaban muchos religiosos y laicos, gente de iglesia en aquel final del siglo X e inicio del siglo XI, siglo XI. Juan hizo frente a hechos deleznables, como la simonía, el cisma, las herejías, el concubinato, poniendo un freno a la corrupción de costumbres. La vida desordenada y licenciosa fue para él una batalla en la que combatir, para que apareciera la santidad de vida de los religiosos y de los seglares laicos. Muchos eclesiásticos, edificados por la vida de entrega que llevaban los monjes de Vallumbrosa, marcada por la vida de oración, de penitencia, el silencio y la pobreza, se convirtieron de todo corazón abrazándose a la vida comunitaria. En épocas de carestía, de hambre y de necesidades materiales, las gentes que acudían a pedir ayuda a Rozzuolo nunca partían con las manos vacías, porque Dios obraba el milagro de colmar sus necesidades sacándola de las despensas de aquellos monjes que apenas tenían nada. Pero la generosidad multiplicaba los bienes. A fuerza de escuchar la lectura de los textos sagrados, la palabra de Dios y los padres de la Iglesia, que otros hacían a demanda suya, Juan se convirtió en un versado conocedor de la ley de Dios, de las Escrituras y de la fe. Muchos siendo él analfabeto, como dijimos antes. Hubo muchos momentos en los que tuvo que luchar contra el maligno. Lo venció con la oración y la penitencia, asistido siempre por la gracia de Dios. Recibió los dones de profecía y de obrar milagros. Los últimos años de su vida tuvo que lidiar con distintas enfermedades. Finalmente se retiró a Pasignano, en la Toscana italiana, y allí murió el 12 de julio del año 1073. Celestino III lo canonizó el 24 de octubre de 1193, prácticamente un siglo después. Y en 1951 el Papa Pío XII lo proclamó patrono de los montes de Italia. Nos confiamos, pues, a su intercesión. San Juan Gualberto ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!